Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Contacto Nacional de Transparencia Internacional, es una organización de la sociedad civil que desde 2009 promueve la democracia, la transparencia, la participación ciudadana, el control social y el Estado de Derecho. Como parte del proyecto de Géneros y Corrupción en América Latina, Urgencias y Oportunidades, FCD presenta el Informe de Géneros y Corrupción en Ecuador. El proyecto regional, desarrollado con el apoyo de Fundación Nacional para la Democracia, el proyecto es coordinado por Poder Ciudadano y el equipo latinoamericano de Género y Justicia, ELA, de Argentina. Cuenta con la participación, además, de Proética de Perú y Acción Ciudadana de Guatemala. Su objetivo es promover la articulación del activismo anticorrupción y de las organizaciones y movimientos de mujeres y comunidades LGBTIQA+ en Latinoamérica. El Informe Nacional de Ecuador que ahora presentamos contó con la colaboración de las organizaciones ecuatorianas Diálogo Diverso, Fundación Ecuatoriana Equidad, Fundación Esquel y Datalab y CEDEAL, a quienes agradecemos su participación. Les invitamos a seguir la conversación usando hashtags en las redes de Géneros y Corrupción. Adicionalmente, agradecemos la presencia en esta tarde del doctor Danilo Silva, presidente de la Función de Transparencia y Control Social. A continuación, invitamos a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para dar la bienvenida a este evento. Mauricio. Gracias, Camila. Buenas tardes a todos, todas, todes. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de encuentro. Creo que la mejor muestra de la situación en la que actualmente se encuentran nuestros grupos vulnerables en cuanto a los distintos géneros es que para la realización de este evento, para su promoción simple a través de redes sociales, tuvimos las más variadas reacciones negativas, algo que es inaceptable cuando tenemos una sociedad civil que día a día dice incluir, dice respetar los derechos de los seres humanos y dicen sobre todas las cosas indignarse con la corrupción. Quiero en primer lugar agradecer a nuestros colegas de Poder Ciudadano de Argentina, el capítulo de Transparencia Internacional, hoy representados por Karina, que nos acompañan esta tarde, así como al equipo latinoamericano de Justicia y Género, que con el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia abrieron las puertas a que un tema tan importante como este empiece a ser tratado en un país como Ecuador. El hecho de empezar a dejar evidencia a partir de estudios, a partir de entrevistas, a partir del trabajo conjunto con nuestras organizaciones pares de la sociedad civil local, ha sido fundamental en el sentido de que, pues definitivamente, los distintos géneros, mujeres, niñas, lesbianas, trans, travestis, identidades no binarias, incluso en específico mujeres con discapacidades o mujeres indígenas, son víctimas especiales de la corrupción. Si bien es cierto que la corrupción en general afecta a todos los seres humanos, que como decimos en algunos casos, la corrupción llega incluso a matar, hay poblaciones, hay grupos poblacionales, hay grupos humanos que tienen particulares consecuencias de este fenómeno que tanto daño nos hace. Así es que bienvenidos a ustedes a acompañarnos esta tarde. Gracias a Cristian, a Ceci, a Mota por estar acá, por compartir sus comentarios en cuanto a la presentación que en los próximos minutos vamos a hacer. A la distancia, un gran abrazo a Catherine Chalá, que también nos acompaña a través de un video, como van ustedes a ver. Ha sido un puntal no solo para este tema, sino incluso para los asuntos de gobierno abierto que durante todos estos últimos años hemos venido trabajando. Y dentro de la organización, un particular agradecimiento a Denise Zelaya y a Camila López, que forman parte de nuestra área de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia y de la integridad, que han tenido a su cargo este reto de hacer un primer informe nacional articulado con esta iniciativa regional. Quiero agradecer finalmente la presencia no de una autoridad, no de un presidente de una función del Estado, sino de un amigo de Ciudadanía y Desarrollo, el doctor Danilo Silva, con quien no solo venimos trabajando temas relacionados con la promoción de la integridad en un ámbito tan difícil como el de la competencia, en el sentido de que él es superintendente
de control del poder de mercado, sino que su compromiso a favor de la integridad, de la transparencia y de la lucha contra la corrupción se hace presente al acompañarnos en un espacio como este. Así es que sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y espero que este sea el primero de varios actos, de varias acciones y de varias actividades que juntos podamos hacer en beneficio de nuestras poblaciones, de nuestros grupos y de nuestros hermanos, hermanas más vulnerables frente al fenómeno de la corrupción. Muchísimas gracias, Mauricio, por tus palabras. A continuación recibimos a Denise Celaya Perdón, coordinadora del área de transparencia y prevención de la corrupción de FCD, quien presentará los principales resultados del informe de géneros y corrupción en Ecuador. Adelante, Denise. Gracias, Camila. Hola a todas, todos, todes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como Camila ya mencionó, este informe es parte de un proyecto regional en el que participan Ecuador, Argentina, Guatemala y Perú, y que busca atender puentes entre los movimientos de géneros y los movimientos anticorrupción. Hoy presentamos entonces este informe nacional, que es un primer acercamiento de los temas de géneros y corrupción aterrizado al contexto y a la realidad ecuatoriana. Bueno, esta presentación, espero que corta, se divide en 4 partes. Primero, el objetivo del informe. El segundo punto se enfoca en contarles un poquito cómo se construyó el informe. En el tercero, vamos a discutir algunos de los principales resultados por cada uno de los 3 ejes del informe. Estos 3 ejes son comunes en los informes nacionales de todos los países que por los momentos participan en este proyecto, ¿no? Y por último, una sección resumida de recomendaciones. Empezamos entonces con el objetivo. Básicamente, este documento que les presentamos el día de hoy busca potenciar el reconocimiento de los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres y población LGTBIQA+, y con esto buscar aportar con recomendaciones sobre cómo abordarlo, cómo impulsarlo, cuáles son los pasos que debemos seguir para atender ese puente y producir un poco conocimiento y abordar ese debate en estas temáticas que ha faltado en el país. Ahora un poco les cuento cómo se construye el informe. Bueno, aparte de ser un proyecto regional que, como Camila ya comentó, ha sido coordinado por Poder Ciudadano y por ELA de Argentina, se conformó en Ecuador un consorcio nacional que impulsa el tema de géneros y corrupción. Somos parte de este consorcio FCD, que lo coordina Fundación Esquel, CDAL, Fundación Equidad, Diálogo Diverso y Datalat. Y agradecemos a estas 5 organizaciones que nos han acompañado durante todo este proceso por el tiempo invertido y por todos sus aportes. Para recolectar la información, también se realizaron 5 solicitudes de información, de las cuales 2 fueron respondidas únicamente por parte de la Función de Transparencia y del INEC, y 3 no obtuvieron respuesta. Y desde ahí ya empezamos a ver cuáles son las deficiencias de Ecuador en materia de transparencia, de acceso a la información, no solo en este tema, sino en general, ¿no? Para hacer el informe también hemos entrevistado a 16 personas e hicimos una revisión documental que se refleja en las 39 fuentes documentales citadas a lo largo del documento. Por último, en esta segunda parte de esta presentación les comento que aquí pueden ver los nombres de las 16 personas entrevistadas para hacer este informe. Queremos agradecer a estas personas porque sus aportes han sido la base del documento y han permitido aterrizar el tema a la realidad ecuatoriana con sus particularidades, con sus individualidades. Desde FCD buscamos obtener aportes desde miradas diversas, miradas interseccionales para la construcción del documento. Las personas entrevistadas cuentan con experiencia técnica, académica, práctica o vivencial en temas de géneros y corrupción, desde personas que trabajan temas de datos, activistas de géneros con diferentes enfoques, lideresas indígenas y afroecuatorianas, académicos,
visiones con experiencia desde lo público también. Y también, por otro lado, solicitamos entrevistas a entes estatales con competencias en temas de géneros y en temas de anticorrupción, pero no obtuvimos respuesta. Esto es importante puntualizar. Y debemos, por supuesto, a futuro trabajar para obtener más miradas en estos temas e ir ampliando el debate para poder ir profundizando, ¿no? Bueno, ya con esto podemos empezar en lo que es el informe, los hallazgos del informe, y primero tener una breve mirada al contexto de Ecuador. En Ecuador, los movimientos de géneros y corrupción se han fortalecido en los últimos años, ambos movimientos. Sin embargo, el desarrollo de ellos ha sido de forma independiente, no se ha conectado. En materia de anticorrupción, desde el Estado, se ha enfocado en la judicialización de grandes casos sin mayor atención a la prevención y se ha caracterizado por una institucionalidad cambiante y frágil y por pocos resultados en la práctica. El enfoque de géneros no ha sido transversalizado en la lucha contra la corrupción por parte de ninguno de los actores del movimiento anticorrupción, no solo desde el Estado, sino tampoco desde la sociedad civil, desde la academia, desde la empresa privada, etcétera. Y eso es justo a lo que queremos apuntar, a ir creando estas condiciones que habiliten a que el enfoque de género sea un enfoque transversal, ¿no? Por otro lado, los movimientos de géneros se han enfocado en la incidencia para garantizar los derechos humanos y caminar hacia esa erradicación de la violencia, la desigualdad y la discriminación, que son aún problemas muy latentes, muy profundos en la sociedad ecuatoriana. Y no se ha visto una lucha anticorrupción desde estos movimientos así de forma frontal, ¿no? En este marco, entonces, las acciones que documentan, que identifican, que investigan, que analizan, que hacen incidencia en la interrelación entre ambos movimientos sigue siendo un pendiente en el país. Y justo ese es el puente que estamos apuntando a construir. Ahora entrando a ver los puntos a destacar del primer eje de trabajo, que es impacto de la corrupción en la vida de las mujeres en toda su diversidad. Primero, respecto a los datos y a la producción de conocimiento. Se destaca que en Ecuador hay una ausencia de datos sensibles a géneros, no solo en materia de corrupción, sino en general, ¿no? Y esto dificulta identificar, evidenciar y analizar el efecto diferenciado y desproporcionado de la corrupción en las mujeres en toda su diversidad, así como construir políticas públicas y acciones para abordarlo. Bueno, sí, como decimos, son pocos los datos de corrupción existentes también, y además son pocos los datos fiables. Aquí hablamos, por ejemplo, de datos de denunciantes, de datos de víctimas, de datos de sextorsión, de revictimización, etc. Pero además, los datos oficiales existentes en las diferentes áreas, no solo en materia de corrupción, que sí tienen un nivel de desagregación por género, identifican solo femenino y masculino de una forma binaria, dejando excluida la autoidentificación sexogenérica y muchas veces tampoco toman en cuenta la autoidentificación étnica. Aquí hablamos de temas como usuarias de los servicios públicos, datos sobre pobreza multidimensional, estadísticas sobre temas laborales, etcétera. Y que son datos que nos pueden ayudar, que nos apoyan a identificar esos focos de atención en la lucha contra la corrupción. Una de las personas entrevistadas, Paulina Bercutere, nos comentaba durante las entrevistas cómo se invisibiliza a las mujeres indígenas en las cifras oficiales. También Nua Fuentes, otra de las entrevistadas, nos decía que no existen estadísticas de la población trans porque no se les reconoce su identidad. También recogimos una experiencia de Datalat que intentó hacer un datatón en materia de corrupción que tenía como uno de sus ejes género y corrupción, pero simplemente no encontraron datos nacionales para trabajar este vínculo. No pudieron encontrar datos para hacer su datatón. Por último, mencionar también que tampoco hay un análisis cualitativo sobre géneros y corrupción en Ecuador. También es mínimo, ¿no?
Segundo subeje de nuestro eje de impacto de la corrupción. Los derechos de la mujer son derechos humanos, los derechos de las poblaciones LGTBIQA+ son derechos humanos, y los efectos de la corrupción en los derechos humanos no son iguales para toda la población. Estos impactos diferenciados y desproporcionados de la corrupción se conectan con situaciones de discriminación histórica y de relaciones de poder. Y dependiendo de sus interseccionalidades, se identifican diferentes focalizaciones de estos efectos. Aquí en pantalla pueden ver una frase que resume prácticamente este eje, y es este tema de la interseccionalidad. Y Patricia Hualinga nos comentaba, en este duro caminar, no todas las mujeres somos iguales. Aquí hablamos en Ecuador, por ejemplo, de mayores impactos de la corrupción en mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres migrantes con discapacidad, y así varios grupos se van identificando. Y de forma específica, el efecto negativo de la corrupción en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha sido enfatizado en los últimos años. Algunas de las áreas que se identificaron en el informe como educación, salud, justicia, todo lo que es la fuerza pública y las actividades de control y la arena política son áreas particularmente que tienen sus particularidades en materia de corrupción y de riesgos de corrupción para las mujeres y la población LGTBIQA+. Y bueno, ya vamos aterrizando un poco más a algunas formas de corrupción específicas, y tenemos la microcorrupción, que es el abuso cotidiano del poder por parte de servidores públicos en su interacción con la ciudadanía, que trata de acceder a bienes o servicios básicos. Aquí coloquialmente podemos hablar de mordida por acceder a un servicio de salud o así, ¿no? Etcétera. Y aquí les presentamos algunos datos. 1 de cada 4 mujeres encuestadas en Ecuador que tiene hijas o hijos en la escuela les han solicitado un soborno en el sistema de salud, frente a solamente, bueno, no solamente, pero frente a 15.5% de hombres en la misma situación. Ahí vemos una disparidad, ¿no? Mujeres en la ruralidad. 56.8% de las mujeres encuestadas han sido extorsionadas al menos una vez por un funcionario público. Al 67% de estas mujeres se les solicitó dinero y al restante se les solicitó regalos o temas sexuales. Algunas situaciones que se vinculan con estas diferencias que se identificaron durante el proceso de entrevistas son las tareas de cuidado y el acceso a servicios públicos. Las mujeres, en su rol tradicional de cuidadoras, buscan utilizar los servicios de salud, de educación y otros servicios básicos, no solo para ellas, sino también para quienes tienen a su cargo, para sus hijos, para sus padres, para sus abuelos, teniendo de esta forma más contacto con el sistema y más exposición. También se identifican los niveles de ingreso, la inequidad, como otro elemento. Por ejemplo, según datos de ONU Mujeres, los salarios de las mujeres son entre 13 y 26% menores que los de sus pares hombres en Ecuador. Y según datos del INEC, a mayo de 2021 el salario promedio de los hombres era de $338, mientras que el de las mujeres de 271. Esto hace más difícil que las mujeres puedan acceder a servicios privados. Sobre el tema de sextorsión, que es un tema que cobra fuerza cada vez más en el mundo y en Latinoamérica, la sextorsión, que es la manifestación del abuso de poder con el fin de obtener un favor sexual a cambio de dar acceso a servicios o a derechos, se destaca que en Ecuador la legislación penal tipifica los delitos de explotación sexual, el delito de abuso sexual y el delito de extorsión, pero no se ha generado un vínculo entre estos delitos y tampoco se ha incluido el delito de extorsión como tal en la legislación nacional. Tampoco se ha abordado el tema de sextorsión mediante políticas públicas o acciones gubernamentales.
Podemos decir entonces que el reconocimiento y el debate sobre la sextorsión como un tipo de corrupción específico es una tarea pendiente en el país. Tampoco existen cifras de sextorsión en Ecuador. Ahora, cuando también hablamos un poquito sobre trata de personas, y las cifras del Ministerio de Gobierno indican que el 91% de las víctimas de trata son mujeres, y existen también varios reportajes de investigación periodística que ya van documentando cómo las redes de trata se vinculan con redes de corrupción de diferentes aristas de las funciones públicas que van protegiendo, encubriendo o cerrando los ojos a estas redes de corrupción, como pueden ver en pantalla. Eso para terminar el primer eje. Como segundo eje, denme un momentito que se me está descargando la computadora. Listo, mil disculpas. Como segundo eje tenemos los programas y políticas públicas anticorrupción con enfoque de género. Al respecto, no se identifican esfuerzos por transversalizar el enfoque de géneros en las políticas públicas, programas y programas anticorrupción en Ecuador. Mediante una respuesta a una solicitud de información que realizamos a la función de transparencia, nos informaron que de momento no existen acciones específicas desarrolladas para transversalizar el enfoque de género en las políticas anticorrupción. Pero esperamos que en un futuro podamos trabajar en conjunto para hacer esto una realidad. Por otro lado, algo que no está en el informe, pues por ser algo muy reciente, el gobierno actual anunció la semana pasada que lanzará mediante decreto ejecutivo una política anticorrupción. Y esta política tienen planificado elaborarla en aproximadamente 15 días según las declaraciones que han dado. La pregunta aquí es cómo se creará y quién participará en la elaboración de esta política. ¿Tendremos nuevamente un documento alejado de la realidad, sin colaboración, sin co-creación y, por supuesto, sin enfoque de géneros? Esa es una pregunta que nos debemos hacer porque una política anticorrupción en 15 días. Otro aspecto a resaltar son los temas presupuestarios. Básicamente no es posible transversalizar el enfoque de géneros en Ecuador si no se dota de un presupuesto que permita desarrollar acciones. Por último, en este eje, destacar que el Estado firmó en 2018 el Compromiso de Lima, que dentro de sus mandatos se encuentra la promoción de la equidad y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como un objetivo transversal de las políticas anticorrupción, pero que a la fecha no se identifican avances del Estado en esta materia. Y comentarles que como parte del Plan de Gobierno Abierto, se está creando un observatorio ciudadano de violencia de géneros y diversidades sexogenéricas que trabaja en posicionar como parte de sus actividades el tema de corrupción como un tipo de violencia. Llegamos ya al tercer y último eje, que es el conocimiento de derechos y acceso a la justicia. En el caso de Ecuador lo hemos enfocado en los obstáculos para denunciar, considerando que de acuerdo al último Latinobarómetro, la tolerancia a la corrupción por parte de las mujeres es más alta que por parte de los hombres en Ecuador. Y también indica el Latinobarómetro que las mujeres son menos propensas a creer que la corrupción se debe denunciar. Algunos de los obstáculos que hemos logrado identificar con base en las entrevistas son el desconocimiento de derechos, no está suficientemente difundido por parte de los diferentes canales estatales, desde sociedad civil también, etcétera.
dónde denunciar, cuáles son mis derechos, cómo recurrir a la justicia. Desconfianza en el sistema de justicia y trámites engorrosos. Pueden ver ahí las cifras de confianza mínima de los ecuatorianos y las ecuatorianas en el sistema de justicia. Y si las denuncias no son tratadas de forma adecuada, generan un círculo vicioso entre corrupción, impunidad y desconfianza ciudadana. Las tareas de cuidado y vida personal. Pensar en las repercusiones que la denuncia puede tener en su familia, en su entorno cercano, así como la percepción que otros miembros de la sociedad pueden tener de ella. Se tiende a estigmatizar a las mujeres que denuncian, catalogándolas como mujeres problemáticas. Y la cantidad de tiempo libre que una mujer tiene en Ecuador es menor a la cantidad de tiempo libre que tiene un hombre. Y esto también puede afectar porque los trámites de denuncia en Ecuador toman tiempo. Tenemos también la credibilidad. Hago eco aquí de una frase de María Gabriela Alvear de Diálogo Diverso que nos decía, cuando un hombre denuncia, le creen. Cuando una mujer denuncia, es complejo. Y también el tema de discriminación y revictimización. Bueno, la discriminación en el trato y la falta de comprensión de la diversidad cultural dentro de Ecuador es otra barrera para que las mujeres denuncien los actos de corrupción. Por ejemplo, el idioma, la lejanía de las sedes de justicia ordinaria, de las áreas rurales y la falta de comprensión de la diversidad cultural, como ya comentamos, son obstáculos específicos que las mujeres indígenas en la ruralidad enfrentan para acceder a la justicia. Y en el caso de las poblaciones trans, la falta de reconocimiento de su identidad es un obstáculo particular. Por último, algunas recomendaciones producto de este informe. Promover la investigación, el análisis y el debate multisectorial de los vínculos entre corrupción y género desde todas las esferas. Enfocar esfuerzos en la producción de datos estadísticos sensibles a géneros. Tenemos datos mínimos sobre población LGTBIQA+, datos mínimos sobre mujeres indígenas, sobre mujeres montubias, sobre mujeres afroecuatorianas. Transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas que requiere de presupuesto, que requiere de capacitación, que requiere de articulación. Y en temas de sextorsión, Ecuador está en deuda. Por eso necesitamos ampliar ese debate y promover el reconocimiento formal de este tipo de corrupción. Por último, fomentar la participación de las mujeres y población LGTBIQA+ en los espacios y procesos de toma de decisión. Si bien no es un proceso automático que nos diga que si tenemos más mujeres tomadoras de decisión tendremos políticas con enfoques de género seguras, el hecho de que, por ejemplo, tengamos un gabinete actualmente compuesto en su gran mayoría por hombres, sí se aleja de esta transversalización, sí se aleja de la posibilidad de transversalizar. Simplificar los trámites y canales de denuncia y finalmente, de forma más general, potenciar el abordaje de la corrupción como una forma de violencia a los derechos humanos. No queremos un abordaje de la corrupción con cifras frías y acciones espaciales, sino un abordaje empatado a los derechos humanos. Bueno, con esto terminamos la presentación de los principales puntos del informe. Les invitamos a revisar el documento completo, así como los 2 informes regionales que se han elaborado como parte de este proyecto y los informes de los otros países participantes. Esperemos que este sea el inicio para abrir una discusión plural, una discusión diversa sobre géneros y corrupción que tienda puentes entre ambos movimientos. Muchísimas gracias, Denise. A continuación damos pasos a los panelistas, quienes a través de su amplia experiencia en materia de géneros y corrupción nos brindarán reflexiones respecto a las diferentes áreas abordadas en el informe. Nos acompañan Cecilia Lincango Flores, coordinadora de género y diversidades de Fundación Esquel. Ha trabajado más de 30 años en temas de derechos humanos de las mujeres, impulsando políticas públicas desde la participación ciudadana, gestión local con enfoque de género, intercultural e intergeneracional. Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador.
Cristian es abogado, docente universitario, activista e investigador. Mota, activista transfeminista, cofundadora junto con Coca de Pacha Queer, una organización monstra de performance y política que busca incitar a la emancipación de los pensamientos e insurrección de las cuerpas. Además, contaremos con un mensaje pregrabado de Catherine Chalá, quien no pudo acompañarnos el día de hoy. Catherine es la coordinadora provincial de Pichincha de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, CONAMUNE. Les recordamos a las y los asistentes que al final del panel los ponentes responderán sus preguntas, mismas que serán receptadas por el chat que brinda la plataforma. Este espacio será moderado por Denise Zelaya. Denise. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a nuestro panel por acompañarnos el día de hoy y por aportar al informe mediante las entrevistas y las revisiones del documento. Vamos a empezar haciendo una pregunta a cada panelista y cada panelista tendrá 5 minutos para responder, luego de lo cual vamos a pasar a realizar las preguntas del público y hacer esto una conversación más amena. Vamos a empezar entonces con Cecilia. Cecilia, como hemos visto en Ecuador, los movimientos de géneros y anticorrupción se han fortalecido en los últimos años. Sin embargo, este desarrollo se ha dado de forma independiente y la interrelación entre ambos sigue siendo un pendiente en el país. ¿Qué desafíos enfrenta la transversalización del enfoque de géneros en las políticas y en los mecanismos anticorrupción en Ecuador? ¿Y qué acciones debemos tomar para poder acercar ambas agendas? Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias al espacio y claro, al escuchar todo el informe, creo que es todo un recuento de una historia de lucha. Pues yo soy activista feminista y desde hace muchos años atrás venimos empujando estos temas, y cuando escucho a Mauricio decir que han tenido estos mensajes negativos, digo, puchica, pareciera que no hemos avanzado mucho. Sin embargo, creo que hemos avanzado. Hablar de la transversalización de género en sí mismo ya es un desafío enorme, porque no se puede hablar en todos los espacios, precisamente porque no se entiende, porque no se comprende. Entender que vivimos en una sociedad genérica, y ustedes lo han mencionado ya en el informe, ¿no es cierto? Esta sociedad compuesta por diversas personas, que no somos solamente una sociedad binaria, sino que hay, digamos, personas diversas de todas las condiciones, personas con discapacidad, indígenas, mujeres migrantes, de diversidades sexogenéricas, entre otras, ¿no? Y que en ese grupo, en esa cantidad de grupos, digamos, las mujeres, por su condición de ser mujer, son las más vulnerables. Cuando hablamos de género, a veces pensamos que solamente estamos hablando de mujeres. No, hablamos de todos los sectores vulnerables, de todos los grupos vulnerables. Sin embargo, el tema de mujeres lo hacemos porque esta condición de ser mujer se diluye, se invisibiliza. Es importante esta condición porque se remarcan los estereotipos, tiene un peso en la vida de las mujeres y tiene también, por tanto, una fragilidad, o nos muestra una fragilidad, nos hace más débiles. Hablar, digamos, de estos temas es bastante álgido en ciertos sectores y actores. Por otro lado, hablar de la corrupción nos viene a veces solamente a la imagen del funcionario que se está haciendo un mal uso de los fondos. Sin embargo, y ahora tenemos muchos ejemplos, vale la pena decirlo. Hay que destacar que también en la vida diaria tenemos estas acciones de microcorrupción, ¿no es cierto? Y que reflejamos, obviamente la sociedad es el reflejo de lo que somos. Se refleja en actos diarios como el que no se respeta una fila, o el que no paga, el que cobra coimas, el que incumple las responsabilidades. Pero lo terrible de esto es el impacto que tenemos en la sociedad, los valores que vamos inculcando, qué tipo de sociedad vamos marcando, sobre todo para nuestras generaciones futuras. Y se lo he mencionado también acá, ¿no? Esto cobra vidas, la corrupción cobra vidas, y no quiero repetir lo que ustedes han dicho, pero las estadísticas y los datos están ahí, se reflejan.
hay mayor pobreza, la pobreza extrema, hay desatención en los servicios de salud, justicia, educación y todo lo demás. Y entre otros, esto también genera un efecto devastador que es la violencia. Y la violencia con una fuerza, digamos, mayoritaria contra las mujeres. De ahí yo creo que los desafíos que lo que tú mencionas, que enfrenta la transversalización de género en las políticas y mecanismos anticorrupción, viene por el hecho de comprender primero esta ecuación que frente a mayor corrupción siempre vamos a tener una mayor inequidad, una mayor afectación a la calidad de vida de las y los ciudadanos y en especial de las mujeres, por tanto, mayores desigualdades que tú ya has comentado, el resultado, mayor pobreza, obviamente, violencias, vulneraciones y una sociedad, creo yo, que sin valores, que es lo que estamos viendo últimamente. ¿Qué hacer? Yo diría que en términos así generales, para no llevarnos mucho tiempo, yo creo que es importante trabajar en la sociedad que queremos, desde todos los sectores, trabajar en valores. Creo que es fundamental recuperar y mirar qué tipo de sociedad queremos, con quiénes queremos, hacia dónde queremos apuntar. Promover y articular y coordinar con las diferentes instancias de gobierno para que no queden casos en impunidad, como se menciona en el informe, como se menciona las atenciones que se dan a las mujeres. Desde la ciudadanía creo que hay una responsabilidad fundamental, que es involucrarnos mucho más en la cosa pública, porque todos tenemos un grado de corresponsabilidad, todos somos parte importante de la sociedad. Lograr esa sociedad justa, equitativa, igualitaria, en donde no se naturalice aquello que se suele decir, ¿no? Que robe nomás, en todo caso, como está haciendo algo que déjenle nomás de hacer, pues, ¿no? Y yo creo que eso es permisivo y nos lleva a donde nos ha llevado el tema de la corrupción. Entender el ejercicio de los derechos también exige el cumplimiento de obligaciones. Y eso pasa por el hecho de trabajar con los derechos. Si yo salgo hacia la calle y pregunto cuáles son los derechos del ciudadano, probablemente no tenga respuestas. O cuál es el ejercicio de ciudadanía que tenemos, tampoco tenga respuestas. Tal vez pocos de los que estamos en el medio. Para las mujeres, a pesar de haber puesto en las agendas desde hace años, digo, nosotros en mi caso llevamos como cerca de 40 años, las demandas de las mujeres en temas de salud, el tema de violencias, el exigir que las mujeres tengamos derecho a tener derechos, que es un ejercicio que lo hemos venido empujando desde hace tiempos, aún es un reto, aún es un desafío, aún yo no me siento como ciudadana completa. ¿Por qué? Porque sobre mí pesa el hecho de que el resto o la sociedad o el gobierno tiene que decidir sobre mi cuerpo, mi territorio primario, que es este, ¿no? Eso me lleva a este gran reto, que es que debe haber una correlación entre lo que es el tema de corrupción y los géneros, se hace fundamental, porque es importante saber cómo el tema de la corrupción afecta en la vida de todas las personas y con mayor énfasis, como lo han mencionado, en las mujeres. ¿Cómo hacerlo? Creo que el mismo informe lo va mencionando, ¿no es cierto? Es necesario generar información desagregada porque en todos los espacios, en todas las atenciones, no solamente se trata de poner hombres y mujeres, no solamente se trata de poner género, se trata de que visibilicemos con edades, con etnias, con todas las variables posibles para mirar cuál es la afectación que se da a cada uno de los sectores y de los géneros. Esta ha sido una demanda permanente que han hecho los movimientos de mujeres para evidenciar precisamente esas realidades que se han mencionado en todos los ámbitos que sufren las mujeres. Y por tanto creo que es fundamental insistir y seguir trabajando en esos temas. Posicionar el tema de las agendas en las agendas políticas para trabajar conjuntamente el tema de corrupción y género se hace fundamental.
se estaba creando el observatorio, pues el observatorio ya se creó, más transparencia, menos violencia, un observatorio ciudadano con 3 enfoques, que tiene el tema de la violencia basada en género contra mujeres y niñas, la violencia sexogenérica y la violencia, la corrupción como forma de violencia. Pero a este último hay que darle contenido. Es un tema que no se lo ha hecho y hay que darle contenido, y por eso también desde Fundación Esquel estamos y somos parte del observatorio, y pues vamos a empujar ese proceso también. Articular, ya digo, estas agendas nos va a permitir que tengamos un análisis de causas y efectos de esta relación, y principalmente conozcamos en la realidad qué es lo que está pasando. Entre los dos movimientos se hace fundamental juntarnos, analizar, mirar, transversalizar. Un tema fundamental de los temas de violencia contra las mujeres se conoce, también hay un costo, y un costo bien alto para el país, un costo bien alto para las mujeres que viven la violencia, que viven la sextorsión, que viven la corrupción. Ustedes conocen la última investigación que sacó Berna Orna, Hayes y Previ Mujer, nos mencionaba que el 4.28 del PIB del país representa el tema de las violencias, y eso representa 4.600 millones de dólares anuales, que uno no alcanza a mirar eso, ¿no? Y los efectos que tiene. Y de eso, el 50% lo asumen las mismas mujeres. Imagínense lo que significa. Entonces, sí me parece fundamental chequear y ver algunos elementos para poder correlacionar y trabajar de manera interseccional. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por esas primeras reflexiones y por compartir con nosotros y nosotras los avances que ha tenido el observatorio, que es parte del plan de gobierno abierto también. También saludamos y agradecemos a Felipe Ochoa por haberse unido a esta reunión. Él es el subsecretario de Diversidades de la Secretaría de Derechos Humanos. Y le recordamos a todas y todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a los panelistas y a las panelistas en el chat de esta sala. Con esto pasamos entonces a escuchar a Cristian Paula. Cristian, el impacto diferenciado y desproporcionado de la corrupción en las mujeres y en la población LGTBIQA+, se conecta con la situación de discriminación histórica y con las relaciones de poder. ¿Cuál es el efecto de la corrupción en la protección y en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGTBIQA+ en Ecuador? ¿Y cómo se relaciona esto con la asignación de presupuesto para estos temas? El espacio es tuyo, Cristian. Muchísimas gracias a todas, todos, todes, y felicidades por el informe y sobre los hallazgos. Y también me sonaron algunas, pero antes de contestar la pregunta, algunas preocupaciones de lo que mencionaba sobre algunas instituciones no quisieron dar información, o que algunas te decían que no tenían la intención de transversalizar el enfoque de género, cuando es una obligación constitucional del artículo 70 de la Constitución y lo que establece la Ley Orgánica de prevención de la violencia contra la mujer y la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad. Entonces sí es importante como replantearse este tipo de aseveraciones que hacen ciertos funcionarios públicos, que refleja desconocimiento. Ahora, sobre la pregunta planteada, ¿qué complicaciones trae consigo el tema de la corrupción sobre la garantía de derechos y las obligaciones del Estado? Pues primero, porque la corrupción lo que hace es desviar las obligaciones que tiene el Estado frente a la garantía y protección de derechos, sobre todo en la garantía, en la obligación de garantía, en lo que hablamos de normar, en hacer estudios de seguimiento, estudios de impacto, romper barreras estructurales y incorporar con debida diligencia el enfoque de derechos humanos y de género en todas las funciones del Estado. Y el tema de corrupción no solo hay que verlo como el tema de desviar fondos para el beneficio personal o privado, sino también la corrupción implica aceptar cargos con desconocimiento el tema, o con desconocimiento técnico de la función que se va a cumplir.
es una forma de corrupción también esa. Por otro lado, es una forma de corrupción desconocer toda la normativa y la política pública vigente, porque eso es lo que hace, es reflejar que esa inobservancia se provoque en la vulneración de derechos y que no se prioricen las desigualdades o el trabajo en eliminar las desigualdades y las brechas que existen, sobre todo en la discriminación estructural que viven ciertas poblaciones. Ahora, todo esto va a tener una consecuencia, como hemos visto, es que la falta de enfoque de derechos humanos, de género, de diversidades y entre otros, tiene un efecto claro en que quienes están en el servicio público le dan poca importancia a lo que implican los derechos humanos de manera general y sobre todo de los grupos históricamente discriminados. Y eso se ve reflejado en la no aplicación de la Constitución, en la inobservancia de los ejes de transversalidad, en la falta de desarrollo y de hacer seguimiento de todo lo ya existente en materia de derechos humanos y de género, y esto va a implicar justamente en la debilitación de las instituciones públicas que están encargadas en proteger. En el caso de la población LGBTI, no estoy hablando necesariamente de este gobierno, sino históricamente, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, después el ministerio pasó a ser secretaría. Ya hay una suerte de desmantelamiento de las instituciones encargadas de vigilar, generar política y hacer seguimiento en los temas de derechos humanos y transversalización del enfoque. En el tema de transversalización del enfoque, la competencia directa es del Consejo Nacional de Igualdad de Género. Sin embargo, las agendas del Consejo no son obedecidas por ninguna función del Estado y no hay ninguna consecuencia por la inaplicación de las agendas nacionales para la igualdad. ¿Qué resultado tiene todo este quemimportismo público a la institucionalidad? Mermar recursos, colocar a personas sin conocimiento en estas posiciones o en estos cargos porque no le ven la importancia y únicamente se ve la importancia de los temas de derechos humanos para poder apagar fuegos, cuando los temas están en instancias internacionales o en procesos ante la Corte Constitucional que tienen un impacto público, pero todo lo que sucede en las bases sociales, en el quehacer de la política pública, en la inversión que se tiene que hacer a todo el sistema de protección de derechos, desde el tema de política hasta el tema de la consolidación de los consejos cantonales de protección, la importancia que debe tener la Defensoría del Pueblo, los consejos nacionales para la igualdad, todo refleja esto, que la falta de conocimiento, falta de sensibilización implica el que no se destinen los recursos suficientes y los recursos que a veces se destinan no reflejan la realidad que las poblaciones, sobre todo mujeres y población LGBTI tenemos. Entonces, todo este problema de la corrupción, por un lado, nos afecta por el desvío y malversación de fondos, que si esos fondos pudieran ser destinados a los sistemas de protección, tendríamos al menos sistemas mayormente fortalecidos. Y por otro lado, también es el quemimportismo de las autoridades de colocar en instancias de poder a personas que no tienen conocimiento, no tienen sensibilidad, y lo que genera, obviamente, en la toma de decisiones que no tienen enfoque, que vulneran derechos y que obviamente mantienen esta suerte de discriminación estructural que existe, al menos en el mundo occidental, casi desde la era colonial, en contra de las mujeres y de la población LGBT. Muchas gracias, Cristian, por ese diagnóstico breve de la institucionalidad y de las condiciones y el conocimiento que hay en materia de transversalización de géneros en Ecuador, ¿no? Damos paso ahora a Mota. Mota, se identificó en el informe como uno de los grupos más vulnerables en temas de sextorsión a las mujeres trans y a las mujeres trabajadoras sexuales. La Coca de Pachaqueer nos comentaba durante su entrevista incluso que la sextorsión se mira como un modus vivendi para que no te quiten la plaza de trabajo en el caso de las trabajadoras sexuales.
¿Qué barreras específicas para las mujeres trans identificas en el proceso de denuncia de actos de corrupción y cómo afecta la sextorsión a la población LGTBIQA+ en Ecuador? Bueno, hola con todos. Pues gracias por la invitación y pues bueno, obviamente nos quedamos pues con toda la curiosidad de continuar en la lectura, en el análisis de pues de estos resultados que arrojan el día de hoy en el informe, y obviamente pues para nosotras nada nuevo. Todas estas falencias estatales en la función pública, en el acceso a la justicia, en el ejercicio pleno de derechos, pues no es algo que nos cae de nuevo. Pues nosotras, las personas travestis, transexuales, transgénero, vivimos pues la exclusión de derechos, de garantías ciudadanas permanentemente. Pues creemos más bien que en el momento de que una persona se acerca al Estado o a una función pública a hacer uso o ejercicio de sus derechos, por ejemplo, al iniciar una denuncia, desde el mismo hecho de que en la recepción, de cuando te abren la puerta, no te consideren víctima sino victimaria, te consideren a ti la persona peligrosa, te consideren a ti la persona que no puede ingresar al edificio, o te masculinicen viéndote estéticamente femenina. Eso ya es corrupción y microcorrupción que enfrentamos todos los días, y mucho más la falta de acceso al sistema de justicia, digamos. No solamente en el tema, por ejemplo, de que una casilla solo diga hombre y mujer como género, invisibilizando las múltiples identidades que tenemos las personas trans, sino también en el mismo aparataje estatal, donde, por ejemplo, tenemos una función judicial, donde tenemos la fiscalía, donde tenemos muchas instituciones que han incorporado comisiones de género, pero que estas comisiones de género están lideradas por personas heterosexuales. Entonces, ¿dónde está la cabida para personas LGBTIQ+? ¿Dónde estamos realmente siendo representadas y haciendo un ejercicio pleno, digamos, de la autoidentificación? Eso para solamente mencionar el tema de la falta de acceso a la justicia y al sistema público. Sin embargo, pues también debemos recordar que nosotras, las personas travestis, transexuales, transgénero, hemos sido históricamente consideradas como sujetos de desecho, no como sujetas de derechos. Por tanto, en el inconsciente social, nosotras estamos consideradas como objetos descartables. Nosotras carecemos de derechos, carecemos de garantías, y por tanto, por eso mismo es la misma sociedad, el mismo individua social, quien está por las calles libre de ejercer su propia justicia, porque nuestras identidades, nuestros géneros desde sí, por haber roto el estereotipo impuesto de hombre y mujer, somos consideradas corruptas. Nuestros géneros, nuestras identidades. Si ustedes me ven a mí caminando por un centro comercial de la forma en que estoy ahora, obviamente para la mayoría del inconsciente social soy una persona corrupta, porque estoy corrompiendo con el género, con lo establecido, con la normatividad, con la regla. Y por eso nuestras identidades no son sujetas de derechos. Somos excluidas permanentemente desde la misma sociedad y desde la misma forma histórica social. Aquí me parece algo que está saliendo. No sé si es que me siguen escuchando. Bueno, algo pasó acá. Sí, te escuchamos. Bueno. Y bueno, obviamente esto históricamente se refiere también a una matriz de exclusión pues histórica, donde a través del empobrecimiento de nuestras corporalidades, de la desigualdad, de la discriminación, se nos hace invisibles en esta sociedad. Parecería que no existimos, cuando nosotros realmente existimos a la par de la humanidad. Las identidades diversas no es que existe a partir de la bandera de colores, no existe a partir de Stonewall, no existe a partir del año 97 que se despenalizó aquí la homosexualidad en el Ecuador. Nuestras identidades existen a la par de la humanidad. Sin embargo, seguimos siendo invisibilizadas. En el tema de defensorías públicas, fiscalías y otras organizaciones, incluso organizaciones que reciben fondos a modo de ONG, y justo que está aquí Cristian Paula, también de una organización, y muchas otras personas que les veo conectadas. Muchas de estas organizaciones no brindan patrocinio a casos que no son emblemáticos. Estas organizaciones lo que buscan es únicamente estos casos que son pues hegemónicos, emblemáticos, que pueden ser bandera de su organización. Un caso, por ejemplo, como el que nosotras vivimos, de una clausura a un pequeño emprendimiento de comida rápida,
no tuvo el eco que debía tener en estas organizaciones. No recibimos el respaldo, pues estas organizaciones no respaldan casos administrativos, como se nos dijo. Sin embargo, sí están prestas a los casos, pues como digo antes, bandera para sus organizaciones. Entonces, una vez más, el acceso al cupo laboral, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a vivir una vida íntegra, una vida digna, está cada vez más truncada desde todo tipo de ámbito. Finalmente, las personas trans, al haber roto este mítico masculino-femenino, somos estigmatizadas en todo ámbito social, no solamente por la sociedad heteronormativa, sino muchas veces por la misma sociedad LGBTIQ+. El ejercicio de la extorsión va mucho más allá, es mucho más amplio que solo la sextorsión. La sextorsión, como tú bien decías, es algo prácticamente cotidiano en muchas de las prácticas, porque lamentablemente se nos ha estigmatizado y se nos ha excluido a únicamente el trabajo sexual como personas travestis o transgénero o transexuales. Muchas de nosotras ni siquiera tenemos acceso a una educación digna. ¿Cómo vamos a acceder a un trabajo? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cuántas personas travestis, transexuales ustedes ven en supermercados, en bancos, en oficinas? Nosotros no tenemos accesos, entonces, claro, estamos relegadas a este tipo de ámbitos, que es el trabajo sexual, y ahí obviamente el ejercicio de la extorsión sexual por los agentes de policía, por el mismo Estado. Al momento de pedir una licencia para tu negocio, tienes que hacer un favor sexual para que te la den, obviamente por esta objetivización y fetichización de nuestras cuerpos. Hablemos también de cómo nosotras hay este deseo de saber qué somos, quiénes somos, qué genital poseemos, qué genital cargamos. Y por eso también vienen muchas otras formas de extorsión que yo les diría microextorsión, o les diría incluso que va más allá del sextorsión, es una transtorsión, diríamoslo así. Es decir, por ser una persona trans, casi siempre alguien quiere sacar ventaja o aprovecharse o saber qué es lo que eres o quién eres. No les basta con saber tu nombre, con saber la persona que están viendo. Necesitan saber tu genitalidad. Y eso lamentablemente se refleja en países como Brasil, donde el consumo de Latinoamérica de pornografía y trabajo sexual es de los más altos, es el primer país con mayor consumo, pero también Brasil es el primer país con mayor asesinato de personas trans. Esto refleja justamente que este morbo, que esta fetichización sobre nuestras corporalidades hace justamente que estemos en este campo de peligro de ser asesinadas, de que nuestra vida sea terminada en tempranas edades. Y para terminar, pues únicamente decir que nuestras cuerpas, por ser pues impropias, incorrectas o por haber sido estigmatizadas como tales, por haber sido estigmatizadas dentro de una no normalidad, dentro de una contrarregla, se nos ha puesto en el cajón de lo prohibido, de lo que debe ser sancionado. Y por eso muchas personas desde su inconsciente creen que tienen el derecho de hacerlo, de sancionarnos permanentemente. Creen que debemos ser castigadas, creen que no tenemos derechos. Y cada individuo de la sociedad sale a las calles como juez a ejercer este castigo sobre nuestras cuerpos. No queremos ser más anuladas de esta sociedad. Queremos accesos a todos los servicios, a todos los derechos y lo vamos a exigir. Nosotras no tenemos un marco que nos permita hacer el ejercicio pleno de nuestros derechos, como por ejemplo en otras luchas sociales, por ejemplo los derechos de mujeres cis hablándolo. Tenemos vallas publicitarias, tenemos campañas en redes sociales, que empoderan a las mujeres, tenemos pañuelos verdes, tenemos muchas situaciones que hacen que haya un marco para el ejercicio de derechos. Nosotras las personas trans no tenemos. Y si es que hay algún marco, digamos, tal vez ha sido a partir del año anterior que empezó la primera Marcha Nacional Trans, en noviembre del año anterior, que nosotras fuimos parte. Sin embargo, muchísimas personas tampoco quisieron ser parte de esto porque no era algo mainstream, no era algo hegemónico. Entonces, nosotras este año nuevamente vamos a hacerlo. Esperamos contar, obviamente, con el apoyo de todas las personas. En noviembre, la segunda Marcha Nacional Trans, y ahí estaremos, obviamente, pues para que se visibilice todas estas falencias, estas violencias que el Estado ha solapado contra nuestras existencias. Pues como nos dice nuestra hermosa Daniela Maldonado de la Red Comunitaria Trans de Colombia, nosotras no somos peligrosas, nosotras estamos en peligro. Muchas gracias. Muchas gracias Mota por compartir con todas y todos esas reflexiones sobre la discriminación por salir fuera de esos moldes que la sociedad ya ha hecho, y también por compartir con nosotras y nosotros la información sobre la marcha que están planificando hacer.
Para terminar esta primera ronda, Catherine Chalá, que no nos pudo acompañar el día de hoy, nos ha dejado un mensaje corto, pregrabado, que vamos a ver ahora mismo. Es un gusto compartir con ustedes por este medio. Mi nombre es Catherine Chalá y con respecto a cómo afecta la corrupción a las mujeres indígenas y afroecuatorianas. En primer lugar, tenemos que saber que nuestro país es un país que tiene una amplia diversidad de pueblos y nacionalidades. Y siendo así, tenemos que pensar en cómo construimos juntos un país que realmente sea intercultural, donde el Estado sea plurinacional y tenga políticas públicas que en realidad beneficien, incluyan y visibilicen a las mujeres indígenas y a las mujeres afroecuatorianas. No hacerlo para mí constituye una forma de exclusión, una forma de violencia y por supuesto una forma de corrupción. Que no tengamos estadísticas claras donde mujeres indígenas y afroecuatorianas seamos visibilizadas impide formular políticas públicas adecuadas para trabajar en todos los temas de la vida de las mujeres. La violencia es uno central. Mujeres indígenas y mujeres afroecuatorianas somos las más violentadas en este país y no tener políticas públicas para eso es una forma de corrupción. No tener presupuesto definido para eso es una forma de corrupción. Por lo tanto, yo considero que es necesario trabajar todos juntos, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, crear un mundo en el cual nos sintamos incluidas, podamos participar, podamos contribuir a eso que hoy, en esta época del decenio de los afrodescendientes, por ejemplo, nos piden tener justicia, reconocimiento y desarrollo para las mujeres afroecuatorianas, pero para todos y todas en nuestro país multiétnico y plurinacional. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a pasar, seleccionamos algunas preguntas del público, por motivos de tiempo no vamos a poder hacerlas todas. Solicitamos a las y los panelistas que por favor limiten sus respuestas a máximo 3 minutos para poder terminar el evento con suficiente tiempo y para que Alejandra Cárdenas nos pueda apoyar haciendo las conclusiones de este espacio. Vamos a empezar entonces con Cristian Paola. Cristian, la pregunta es, ¿cuál es tu valoración de lo comunicado esta semana por el gobierno acerca de la elaboración de una nueva política anticorrupción? Bueno, lo que fue presentado un poco, quisiera tener más información porque del pronunciamiento de la campaña se indicaba que iba a ser una comisión anticorrupción o un proceso de anticorrupción ligado con Naciones Unidas, con un observatorio internacional. Entonces, esta oficina o este mecanismo nacional de anticorrupción que se está presentando, que se presentó esta semana, no necesariamente, al menos como se lo nombró, tiene esa conjunción con ese trabajo articulado. Así que yo más bien preferiría ver cuáles son las líneas, las competencias, la política de trabajo para poder identificar si se alinean o no a una visión que pueda responder a estos vacíos que está mostrando actualmente el informe, y más bien llamar a las personas que están aquí, a quienes han realizado el informe, que también se pueda observar, valga la redundancia, observar este observatorio que se está generando en el gobierno para que pueda incorporar lo que ustedes bien han podido diagnosticar y lo que bien han podido proponer. Muchas gracias, Cristian. Ahora tenemos una pregunta para la Mota. ¿Cuáles consideras que deben ser las prioridades del gobierno para avanzar en la agenda de derechos de la población trans? Bueno, pues principalmente en este momento justo estamos haciendo una campaña, digamos, un lobby para el acceso al cupo laboral trans.
Entonces, nosotros creemos que ya no se necesita solamente un discurso de diálogo, de encuentro de derechos. Lo que se necesita son políticas públicas y códigos, artículos que estén inscritos en la Constitución. Entonces, el cupo laboral trans es algo indispensable. Asimismo, necesitamos cupo en educación, necesitamos cupo en vivienda, cupo en salud, pues que es absurdo que nosotras como parte de la sociedad estemos pidiendo un cupo, pero sin embargo, hasta ese punto llegamos en el tema de la exclusión a nuestras existencias. Así es que, si es que algo pedimos al Estado, es justamente que se materialice el porcentaje de personas o la fórmula para poder tener asegurado una plaza de trabajo en la mayoría de empresas de este país. Asimismo en las universidades y asimismo en la salud, en los colegios y en la vivienda. Gracias. Y Cecilia, ¿consideras que una mayor participación y una mayor representación de las mujeres en la toma de decisiones garantiza mejores políticas para las mujeres o no necesariamente? Gracias, Denise. Digamos que la lucha va por el hecho de que lleguemos a una equidad y a una paridad. Sin embargo, esto obviamente pasa por el hecho de que todos tengamos esta conciencia de que todos tenemos estas capacidades. El participar en un número mayor no necesariamente significa que estemos obviamente avanzando, porque de pronto pueden estar participando también personas que no son conscientes de estas realidades. Por lo tanto, es necesario ampliar este tema, difundirlo más hacia la sociedad para que todos conozcamos de estas realidades y desde estas violencias terribles que estamos viviendo o pasamos ciertos sectores, ¿no? Como aquí se mencionan el tema de la comunidad de las diversidades. Es fuerte, ¿no? Conocer esta violencia tan fuerte que existe. Entonces, no necesariamente. El mayor número de participación de mujeres no garantiza el tema que tengamos unas políticas de igualdad, sino que más bien el empuje que se da desde la sociedad civil precisamente es ese, llegar a que todos cambiemos, digamos, esa cultura que tenemos, esas prácticas que tenemos, y eso obviamente lleva mucho tiempo. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Mota, y a Catherine Chalá a la distancia por haber contribuido con sus aportes y la discusión en este panel que cada vez va enriqueciendo más esta discusión de géneros y corrupción. Cami. Gracias, Denise. Agradecemos al panel por los aportes brindados esta noche. Les invitamos a seguir el trabajo de Ciudadanía y Desarrollo y sus iniciativas a través de redes sociales. A continuación damos paso a Alejandra Cárdenas, docente e investigadora de la Universidad de las Américas y experta en derechos humanos. Alejandra realizará una serie de reflexiones, análisis y conclusiones sobre los puntos principales abordados durante el panel de discusión. Alejandra. Muchas gracias, Cami. Buenas noches con todas, buenas tardes con todas, con todos y con todes. Para mí realmente es un placer poder estar aquí haciendo la conclusión del informe. Y yo quiero decirles que realmente para mí leer el informe fue una satisfacción y un gusto. Como decía Cecilia, como decía Cristian, es parte de una lucha, de muchas luchas, de varias luchas que se van ya materializando en un documento escrito que nos permite tener un estado de situación sobre qué pasa con dos problemas tan grandes que son la corrupción y la discriminación y las desigualdades en razón de género en contra de las mujeres y la población LGTBIQ+. En este contexto yo quiero solamente hacer un hincapié a tres elementos centrales que me parecen fundamentales y que quiero resaltar. Primero, la metodología del informe. Quiero felicitar la metodología del informe porque parte de fuentes primarias, parte de reunirse con personas que trabajan, que han visto, que han vivido cara a cara lo que implica la corrupción y la discriminación por temas de género, por opciones genéricas, por el tema de sexualidades. Entonces me parece que es muy rico, pero además esta metodología nos va a permitir tener un ser. Creo que el informe nos presenta un ser desde tres realidades. Primero, el ser con respecto a los datos estadísticos que hay en Ecuador sobre la relación entre corrupción y mujeres en sus diversidades. Es decir,
vemos que definitivamente al fin tenemos algo escrito, materializado, investigado que nos dice hay una deuda. No hay datos y además las mujeres sufrimos de manera desproporcionada los efectos de la corrupción y la población LGBTIQ+ de igual manera. Entonces, me parece muy interesante, pero además tenemos otro ser que se presenta en el informe y es un ser también que nos llama la atención y es cuál es el ser del rol que está teniendo el Estado frente a esto. Ya lo dijo Cristian, es decir, hay obligaciones del Estado, hay obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, el Estado no está cumpliendo con estas obligaciones. Está claro que en materia de políticas públicas, de corrupción, de lucha contra la corrupción, no se ha transversalizado el enfoque de géneros, no se piensa en eso, no hay planes para combatir la microcorrupción o la sextorsión como mecanismos de corrupción que afectan a las mujeres en sus diversidades. Y por tanto, entonces es un segundo ser muy importante. Partimos ya de hechos concretos y de información concreta. Han recabado información recurriendo incluso a la acción de acceso a la información donde las instituciones públicas dicen no hay. Entonces, este segundo ser, la situación actual que se presenta en el país me parece fundamental. Y el tercer ser que quiero rescatar del informe es el ser con respecto a los impedimentos que tenemos o a los límites que hay con respecto al acceso a la información y con respecto al acceso a la justicia. Creo que este es otro ser fundamental, pero además ya se evidencian los problemas a los que se enfrentan. Ya lo dijo Mota, cuál es la situación de desventaja que viven las mujeres trans frente a acceder a la justicia y acceder a los servicios públicos en general. Entonces, quiero felicitar porque partimos de un ser. Sabemos qué terreno pisamos y sabemos cuál es la situación actual del Estado ecuatoriano, de las mujeres en sus diversidades frente a la corrupción y de que definitivamente hay límites para acceder a la información y para acceder a la justicia. El segundo elemento que quiero rescatar son los grandes aportes de este informe. A mí me encantó el informe porque me permitió ver los rostros. Realmente el informe evidencia los rostros de la corrupción o de los efectos de la corrupción como una forma de violencia. Creo que el informe se propone y plantea en una de sus recomendaciones el poder trabajar y profundizar en reconocer a la corrupción como una forma de violencia y creo que en eso está trabajando el observatorio. Y me parece que vemos los rostros, escuchamos las voces, escuchamos a quienes han vivido la corrupción, tanto en los pueblos indígenas, desde una visión interseccional, desde una visión de géneros, pero además de interseccionalidad. Pero además creo que también el gran aporte que tiene el informe es plantearle al Estado los desafíos que tiene. Es decir, se evidencian desafíos para el Estado, se evidencian desafíos para la sociedad civil y se evidencian desafíos también para la academia. Quiero recalcar los desafíos que ya lo han dicho los panelistas y es que el Estado le corresponde cumplir. Es decir, hay obligaciones internacionales que tiene el Estado. El Estado ha adquirido obligaciones para combatir la corrupción, para combatir la discriminación, para prevenir, para erradicar, para sancionar, para reparar a quienes han sido víctimas de discriminación por razón de género. El Estado también se ve obligado a construir, pero ¿qué debe construir el Estado? El Estado debe construir institucionalidad. Ya nos dijeron la institucionalidad y el informe lo recaba muy bien. Ha habido institucionalidad en materia de género, hay institucionalidad pública, institucionalidad para generar la participación. Sin embargo, esa institucionalidad se ha ido minando, se ha ido golpeando, se ha ido disminuyendo, con lo cual no generamos espacios de construcción y espacios de participación. ¿Qué debe construir el Estado? El Estado tiene que construir espacios de transparencia. El Estado tiene que evidenciar y tiene que dar cuentas de lo que está haciendo y de lo que está haciendo desde una perspectiva de género, de inclusión de las mujeres en sus diversidades, de la población LGBTIQ+. Además, es necesario que el Estado construya mecanismos que permitan generar una rendición de cuentas real, una rendición de cuentas donde uno de los ejes fundamentales de las rendiciones de cuentas es la perspectiva de género. ¿Cómo el Estado trabaja en combatir la corrupción incorporando esta perspectiva de género? Gracias al informe sabemos que no hay, entonces es vital hacerlo. Creo que también es súper importante que el Estado se cuestione a sí mismo, que el Estado
analice cuál es la situación y el estado actual para poder replantear y para poder proponer políticas públicas que materialicen la Constitución y las obligaciones internacionales que tenemos. Y finalmente, creo que también es súper importante que el Estado piense en que la corrupción genera unas víctimas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, que su situación de desventaja se ve profundizada y tiene que reparar, tiene que pensar en estrategias de reparación para esas víctimas. Creo también que hay un desafío para la sociedad civil y creo que la sociedad civil con este informe ha asumido su desafío. Creo que la sociedad civil debe seguir profundizando estos espacios de reflexión, estos espacios de diálogo, estos espacios de investigación. Creo que la sociedad civil tiene que seguir empoderando. Una sociedad civil empoderada, una población de mujeres y una población de comunidades LGBTIQ+ empoderadas, vamos a exigir acceso a la información y acceso a la justicia. Y finalmente, creo que también nos plantean retos para la academia. Creo que la academia también tiene que jugar un rol importante, como dice el informe, buscando la creación de conocimiento, buscando el plantear, el proponer puntos para el debate público y para que este tema sea posicionado en la agenda del Estado, en la agenda de la sociedad civil, a través del planteamiento del problema, pero también de las soluciones. Muchas gracias y quiero felicitar a todas las organizaciones por este informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por tus contribuciones. Con este espacio finalizamos el día de hoy. Les invitamos a leer el informe de Géneros y Corrupción en Ecuador. Para poder acceder al mismo hemos enviado el enlace a través del chat de la plataforma de Zoom. También les invitamos a seguir el trabajo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y sus iniciativas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a las y los panelistas que nos acompañaron el día de hoy y también al público. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, una linda tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego.